La clave metafísica de este final de los tiempos es la presencia y la figura de la Santísima Virgen María. En los últimos 300 años hemos asistido a un sinnúmero de apariciones de la Santísima Virgen porque ella viene a cumplir una misión que el Padre Eterno le ha encomendado. Dentro de este marco mariano, la Iglesia en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, Luz de las Gentes, en el capítulo 8 nos recordó las grandes verdades de fe de María, entre otras María, Madre de la Iglesia, María Reina, María Medianera de todas las gracias, María Corredentora, y desde luego sus 4 grandes dogmas que han sido declarados por la Iglesia. El primero de ellos, el dogma de la maternidad divina, la Theotokos, en el año 431 en el concilio de Éfeso. Posteriormente, en el año 649, en el primer concilio de Letrán, el Papa Martín I proclama a María Virgen antes, durante y después del parto. Y luego, en el año 1854, el Papa Pío IX, en la encíclica Ineffabilis Deus, proclama el dogma de María concebida sin mancha del pecado original, la Inmaculada Concepción. Y en 1950, el Papa Pío XII va a proclamar la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. No obstante, esta enseñanza mariana de los papas, este recordatorio, y muchos de ellos que han sido devotos de María y han escrito cualquier cantidad de cartas apostólicas y encíclicas en torno a la devoción mariana. Las apariciones marianas no han tenido la misma suerte, no obstante, desde luego que son revelación privada, pero algunas muy importantes como la de Fátima, que lastimosamente ha habido en ciertos pedidos silencios de parte de la Iglesia, ha habido incluso, si me apuran un poco, cierta represión. Y me estoy refiriendo en concreto a aquel pedido que hizo la Virgen un jueves 10 de diciembre de 1925 en Pontevedra, cuando se va a aparecer el Niño Jesús y la Santísima Virgen a Lucía. Y en esa aparición, la Virgen le pone su mano en uno de sus hombros a Lucía y en la otra mano le muestra su corazón adolorido. Y le dice lo siguiente el Niño Jesús a Lucía: ten pena del corazón de tu Santísima Madre, que está rodeado con las espinas que los hombres ingratos constantemente le clavan sin que haya nadie que haga un acto de reparación para quitárselas. Y luego la Santísima Virgen le dijo: mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas, que los hombres ingratos en cada momento me clavan con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos haz por consolarme y di que a todos aquellos que durante 5 meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me acompañen 15 minutos meditando sus misterios con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación. O sea, aquí podemos corroborar por qué María es llamada la omnipotencia suplicante. Tiene un poder infinito porque es capaz de arrancarle del corazón de Jesús esta grandísima gracia en la que ella nos promete asistir en la hora de la muerte para asegurarnos la perseverancia final con todas las gracias necesarias para la salvación y alcanzar el gozo y la vida eterna con Dios para siempre. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer para alcanzar esta gracia extraordinaria? Son 6 condiciones que durante los primeros 5 sábados de mes, o sea, 5 meses consecutivos, los primeros sábados. 2, nos confesemos.
Y luego Lucía va a aclarar en sus memorias que pueden ser 8 días antes u 8 días después. 3. Comulguemos. 4. Recemos el Santo Rosario. 5. Meditemos al menos 15 minutos los misterios del Rosario. Y 6. Lo hagamos la comunión y toda esta meditación con la intención, que es lo más importante, de desagraviar los ultrajes, ofensas cometidas con el corazón inmaculado de María. Entonces ella nos promete, y María cumple sus promesas, esta gracia extraordinaria para la salvación al momento de la muerte. Esta petición, lamentablemente, muy pocos han hecho caso de ella. El primero que habló de esta devoción fue el padre Bartas, el canónigo Bartas, en un libro que escribió sobre Fátima en el año 1969, pero solo le dedicó dos páginas. Luego el archivista de Fátima, el padre Joaquín María Alonso, sí va a extenderse y va a escribir un libro en 1974 que se llama La Gran Promesa del Corazón Inmaculado de María en Pontevedra, donde él va ya a explicar cada vez más cuáles son esta petición que el cielo vino a pedir en el año 1925. Tan importante era esta petición, y es para toda la Iglesia Universal, que al año siguiente hay un encuentro que narra la propia Lucía en 1926 a principios, que ocurrió en la Plaza de Santa María en Pontevedra. Resulta que se encuentra a un niño, le dice que si sabe el Ave María, le dice que sí el niño, le dice que lo rece, le dice Lucía, rézalo, recítalo, el niño no se queda callado. Entonces Lucía lo reza por 3 ocasiones para que el niño lo aprenda. Y luego le dice, mira, ve a la iglesia y pídele a Santa María que te dé a su niño Jesús. 2 meses después se vuelve a encontrar Lucía con el niño y le dice, ¿ya fuiste a la iglesia a pedirle a Santa María que te dé al niño Jesús? Y el niño le contesta, ¿y tú ya difundiste, divulgaste la promesa de la devoción al corazón inmaculado de María para reparar los ultrajes de mi madre? Y entonces Lucía queda sorprendida y luego el niño se transfigura y aparece el rostro del niño Jesús. Esto nos evidencia la trascendencia, la importancia, la exigencia y la urgencia que el cielo quería que esta devoción fuera transmitida a lo largo y a lo ancho de toda la Iglesia Universal. Ahora bien, el padre director espiritual de Lucía no entiende bien por qué son 5 sábados, ya que existía la devoción de los primeros 9 viernes de mes en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces Lucía en su meditación pues le pide al cielo que le revele por qué son 5 sábados, y se le va a aparecer nuestro Señor el 29 de mayo de 1930 a Lucía, precisamente para explicarle cuáles son las razones de que sean 5. Y nuestro Señor le dice, son 5, le dice nuestro Señor, son, hija mía, el motivo es muy sencillo, 5 son las clases de ofensas y blasfemias proferidas contra el Inmaculado Corazón de mi Madre, que son las blasfemias contra su Inmaculada Concepción, las blasfemias contra su maternidad divina, las blasfemias contra su virginidad perpetua, las blasfemias contra sus sagradas imágenes y las blasfemias contra todos aquellos que públicamente inculcan a los niños el amor, la indiferencia y el desamor a la Santísima Virgen María. Estas son la razón por la cual son 5 primeros sábados de mes. Y luego le va a terminar diciendo nuestro Señor, he aquí, hija mía, por qué ante este inmaculado corazón ultrajado se movió mi misericordia a pedir esta pequeña reparación y en atención a ella a conceder el perdón a las almas que tuvieran la desgracia de ofender a mi madre. En cuanto a ti, procura incesantemente con tus oraciones y sacrificios moverme a misericordia para con estas pobres almas. Es decir, que esta devoción también va con la finalidad no solo de desagraviar estos 5 ultrajes en contra del corazón inmaculado de María, sino que también se alcancen y se logren las gracias necesarias para que estos hombres que agravian su maternidad divina, su Inmaculada Concepción, su virginidad perpetua,
sus sagradas imágenes o que inculcan el desamor y la indiferencia a la Santísima Virgen María, particularmente a los niños, alcancen el perdón de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta insistencia de desagravio y de rezar por los pecadores fue constante en la aparición de Fátima. La Virgen luego le dirá en un momento a Lucía: hija mía, cuando hagas un sacrificio, dilo, Jesús mío, es por vuestro amor, es en reparación, para la conversión de los pecadores y en reparación a las ofensas contra el corazón inmaculado de María. Entonces el corazón inmaculado de María tiene una trascendencia dentro del plan que Dios le ha pedido a María para este tiempo. Por eso ella en Fátima va a establecer y afirmar una promesa incondicional. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Pero esta devoción al corazón inmaculado, como digo, está prácticamente en desuso. Tan es así que no fue sino hasta el año de 2002 que la Sagrada Congregación de los Sacramentos y la liturgia, en el devocionario popular, se acepta esta devoción reparadora de los primeros 5 sábados de mes. Estamos hablando del año 2002, de parte de la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, dentro de la piedad popular y liturgia. Cuando nuestro Señor ya desde el año 1938 se ha vuelto a aparecer a Lucía y le había dicho: pide otra vez con insistencia la promulgación reparadora de los primeros sábados en honor al Inmaculado Corazón de María. Está próximo el tiempo en que el rigor de mi justicia castigará a muchas naciones, y así fue. Porque como no se estableció esta devoción, entonces tuvo lugar lastimosamente la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en el 39 y que pudo haberse evitado, o en el peor de los casos aligerado o acortado, si se hubiera hecho caso al pedido realizado por la Santísima Virgen en Pontevedra en el año de 1925. Y prácticamente, salvo Polonia fue el primer país que llevó adelante esta puesta en práctica de la devoción al corazón inmaculado de María, y luego también en su momento Portugal. Algunos países como Austria, como Hungría, España, Francia se consagraron al corazón inmaculado de María. Sin embargo, todo este proyecto mariano de que se conozca esta devoción mediante la comunión reparadora, repito, va en detrimento de nuestra propia salvación y va en detrimento del triunfo y del proyecto que Dios tiene por medio de María. ¿Por qué lo digo? Porque el triunfo del corazón inmaculado de María necesita que haya hombres y mujeres que pongan por obra el pedido de María, porque primero tiene que venir el reino de la Santísima Virgen, el reino de María, para que luego más adelante pueda venir el reino de Cristo confesado por todos y por todo. Esa segunda petición del Padre Nuestro, en que decimos: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Esta petición, esta realización del reino de Cristo en la tierra, que tiene que ver con lo que San Pablo llama la parusia o parucía, la manifestación de Cristo en la tierra, no va a tener lugar mientras no tenga primero realidad el reino de la Santísima Virgen, porque fue la que lo trajo por primera vez en su seno virginal, que fue el primer sagrario viviente, y la que lo va a preparar para que Cristo pueda reinar en la tierra. Entonces, por eso Luis María Griñón de Montfort, en su tratado sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, hablaba de que María iba a formar unos apóstoles de una santidad extraordinaria, que van a exceder a los apóstoles antiguos, como exceden los cedros del Líbano a los arbustos. Entonces, esta santidad extraordinaria de estos hombres formados por María, cuyo modelo es María Santísima, es una preparación para el reino de Cristo en la tierra, y al mismo tiempo es parte del triunfo de su corazón inmaculado que ella prometió en Fátima en el año de 1917, y que pidió concretamente a través de esta reparación de estos primeros sábados en contra de estos 5 ultrajes que recibe su corazón inmaculado. Pero como esto
no se ha llevado a cabo ni prácticamente se ha realizado en la Iglesia Universal, entonces el costo será mayor. El costo del triunfo va a tener que pasar por el derramamiento de sangre, va a tener que pasar por el derramamiento de una gran purificación y una gran renovación, no solo al mundo, sino especialmente a la iglesia. De ahí la importancia, y por eso invito a todos ustedes a que podamos llevar a la práctica esta extraordinaria devoción que nos va a acrecentar el amor a la Santísima Virgen, porque no se puede amar lo que no se conoce, y no se puede conocer lo que no se pone por obra, no se practica y no se trata. Y este trato de meditar los misterios del Santo Rosario, de confesarnos, de comulgar y de hacer esta comunión con la intención de reparar los agravios al corazón inmaculado de María, van a ir cementando poco a poco la base necesaria para que se dé más adelante el triunfo del corazón inmaculado de María, pero que todo apunta ahora, parece tendrá que pasar por un gran derramamiento de sangre. Así que pues hermanos, ojalá podamos llevar a la práctica esta grandísima gracia que, repito, es desproporcionada, porque María nos promete asistir a la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación. Si nosotros, los primeros 5 sábados de mes, confesamos, comulgamos, rezamos el Santo Rosario, meditamos al menos 15 minutos los misterios del Santo Rosario, y todo esto con la intención de desagraviar al corazón inmaculado de María, entonces contribuiremos así a prepararnos de mejor manera en esta vida para alcanzar la vida eterna y trabajar por el reino de Cristo mediante el triunfo del reino del corazón inmaculado de María. Dios les bendiga y muchas gracias.